Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 707. Mañana será aún mejor. La balanza se inclinó y crujió bajo el peso de las hierbas colocadas sobre ella. Un erudito la observó con los ojos entrecerrados antes de retirar algunas de las hierbas, mientras otro se dedicaba a picar lo que quedaba con el méser. La hermana mayor de Detlinde, Alstede, estaba removiendo la olla con la que preparaban el brebaje. ¡Oh, qué aburrido es esto! Detlinde no pudo evitar suspirar. Como parte de su plan para obtener el Gutriseit, se alojaba en una villa en los terrenos de la Academia Real. Esperaba impaciente en la sala de elaboración, viendo trabajar a su hermana y a sus sirvientes. Aparte de su aburrimiento, Detlinde sabía de antemano que tardarían muchos días en conseguir el Gutriseit. No tenía reparos en cuanto a la cama y la comida de la villa. Estaba destinada a las princesas de Lancenave, por lo que los muebles y demás eran de la mejor calidad imaginable, y las habitaciones estaban equipadas con todos los utensilios mágicos necesarios para vivir cómodamente. Ya habían traído cocineros, sirvientes y provisiones de la finca de Lancenave, pero eso no era todo. Raublut, que había preparado la villa para ellos en primer lugar, les había dado sirvientes y otros suministros de su propia casa, lo que significaba que incluso tenían sirvientes atendiendo sus necesidades. La noche de su llegada, o tal vez al día siguiente, debió de ocurrir algo inesperado, pues Raublut había ordenado que todos permanecieran en la villa. Algunos expresaron su preocupación, pero Detlinde no se inmutó. Estar en la villa significaba que podía pasar el día a su antojo. Son tiempos difíciles. Todo el mundo espera mucho de mí. Se rió Detlinde. Los lancenavenses la habían colmado de elogios por enseñarles a preparar pociones de rejuvenecimiento. La habían observado con nostalgia mientras cabalgaba en su bestia y luego la habían escuchado atentamente mientras aprendían a crear las suyas propias. Gracias a ella, ahora podían fabricarse armaduras completas y producir sus propias monturas. Sí, técnicamente sus caballeros les habían enseñado a dar forma a sus armaduras, pero los logros de los sirvientes pertenecían a su cargo. Cuanto más pensaba en ello, más favorables le parecían las circunstancias. Su celoso prometido no estaba cerca para quejarse de su relación con Leoncio, y no había eruditos exigiéndole que volviera al trabajo. Era el paraíso. No es que haya estado perdiendo el tiempo aquí. Cada día estoy un paso más cerca de convertirme en el Cent. Nadie puede acusarme de descansar demasiado. Raublut había tardado 3 días en sentar las bases necesarias para que pudieran abandonar la villa sin llamar la atención. Leoncio y los lancenavenses habían ido a buscar sus piedras estapé, y hacía apenas un día, Detlinde había rodeado los santuarios de la academia como parte del proceso para convertirse en la próxima Cent. Tener que esperar el permiso de Raublut para salir de la villa era un inconveniente, pero no había remedio, ya que no tenían a toda la orden de caballeros de la soberanía de su parte. Pero, por desgracia, ni siquiera Lord Raublut fue capaz de mantenernos ocultos. Detlinde acababa de terminar de limpiar el último santuario y estaba ansiosa por dar su siguiente paso hacia el trono cuando Raublut recibió un montón de ordonanzas anunciando que había intrusos en la Academia Real. Ella y los demás habían tenido que retirarse al bosque y regresar a la villa, donde debían esperar hasta que la orden relajara su búsqueda. ¿Podría haber sido peor el momento? No era la primera vez que Detlinde tenía que esperar en la villa, pero eso no lo hacía más fácil. Leoncio estaba atrapado en su habitación esperando a que le absorbieran su estape, lo que significaba que no tenía a nadie que la mantuviera entretenida. Había intentado organizar una merienda con su hermana mayor para mitigar su creciente aburrimiento, pero ésta se había negado, pues ya había acordado tomar el té con los eruditos. Siempre es así. Alstede era un estudiante de honor y una joven responsable que siempre hacía exactamente lo que su madre le ordenaba.
por muy loable que eso sonara, significaba que ignoraría a Detlinde hasta que terminara de cumplir las órdenes que hubiera recibido. No se da cuenta de que mis exigencias tienen prioridad. Pronto seré el Cent, mientras que nuestra madre solo será Auberenfest. No obstante, Alstede había desechado la propuesta de una merienda con su hermana pequeña para hacer pociones de rejuvenecimiento y herramientas mágicas para los lores Raublut y Gervasio. Detlinde no estaba nada impresionada. Madre ni siquiera está aquí ahora. Su madre había partido para obtener la fundación de Ehrenfest. Detlinde no tenía ni idea de por qué la mujer estaba tan obsesionada con un ducado tan atrasado, pero si conseguir lo que deseaba la hacía menos desagradable, tanto mejor. Hermana, eso debe ser suficiente por ahora, dijo Detlinde y se levantó de su asiento. No querríamos perdernos la cena. Aunque había acudido a la sala de cocción, no había participado, se había limitado a observar mientras una de las asistentes trabajaba en sus uñas. Tenemos tiempo de sobra, replicó Alstede. Hizo contacto visual con los eruditos y luego volvió a centrar su atención en la olla que estaba removiendo. Realmente valoraba su elaboración por encima de un miembro de su propia familia. Detlinde se dio la vuelta e hizo un puchero. Oh, pero no puedes ir al comedor con tu ropa de pociones, ¿verdad? Tendrás que volver a tu habitación para cambiarte. No alarguemos esto. Si insistes en seguir elaborando pociones, hazme pociones de rejuvenecimiento extra. ¿Para ti? Las estamos haciendo para todos. Alstede miró a los eruditos y dijo, ¿no es cierto? Los eruditos confirmaron que también habían hecho pociones para Detlinde. No, no, protestó Detlinde. Quiero más pociones de rejuvenecimiento. El doble de pociones que los demás. Esos son mis eruditos elaborando contigo, recuerda, en circunstancias normales, cada una de sus pociones me pertenecería. Los lancenavenses están recibiendo algunas solo como resultado de mi inmensa generosidad. Preparar más para mí no debería ser ningún problema. Con los ojos teñidos de preocupación, Alstede explicó que no podrían hacer esos preparativos mientras siguieran un horario tan estricto. Si deseas más pociones, entonces deberías hacerlas tú misma. Pero podemos prepararte al menos 2 más antes de la cena. Oh cielos, eso simplemente no servirá. Tener que limpiar cada santuario fue más agotador de lo que puedo describir. Para empeorar las cosas, este es mi único día de descanso. Mañana tendré que reanudar el trabajo para obtener el Gutrisade, ¿no? Como vas a quedarte aquí en la villa, parece la conclusión natural que me las prepares. Aunque no le dolían los pies, había confiado en su bestia alta para llevarla de santuario en santuario, había pasado más tiempo fuera de lo habitual. Pasar toda la mañana en la cama había hecho maravillas para refrescarla, pero eso no significaba que estuviera de humor para preparar pociones. Nunca le había gustado esa tarea y el tedioso trabajo que requería. Mañana, Alstede dejó de remover la olla. ¿Tienes permiso de Lord Raublut? Detlinde se puso una mano en la mejilla. Aún no, pero debo obtener el Gutrisade cuanto antes. Y tú deseas volver a casa, ¿no? Se lo pediré también por ti, eso seguro que le conmueve. Ella era la próxima Cent, así que no veía razón para que se negara. Lord Raublut tiene que supervisar a toda la orden de caballeros de la soberanía, esperémosle aquí. Te han visto dando vueltas por los santuarios, ¿verdad? Si sales sin permiso, sospecho que te atraparán. Atrapar, gritó Detlinde, con las cejas alzadas en señal de indignación. Soy la próxima reina de este país. Pensar que alguien me confundiría con uno de los intrusos. Incluso para usted, hermana, esto es inaceptablemente grosero. Supongo que sí, murmuró Alstede. Detlinde suspiró. ¿Cómo podía alguien cometer un error tan básico? A veces se preguntaba si la mujer que tenía delante era realmente su hermana. Ten más cuidado de ahora en adelante, acabó diciendo Detlinde. En cualquier caso, ¿no estabas desesperada por volver a casa? Si trabajamos juntas como hermanas y le pedimos a Lord Raublut este único favor. Claro que quiero volver a Arensbach. Benedicta debe estar preocupada por cómo nos va a Lord Blasius y a mí. Pero no podemos poner en riesgo a Lord Raublut por una pequeña molestia.
Madre nos dijo que siguiéramos sus instrucciones cuando se tratara de asuntos de la familia real y la soberanía. Dios mío, qué terrible. Incluso ahora, lo más que puede hacer es repetir las órdenes de madre. Benedicta era la sobrina de Detlinde. Cualquier madre decente en esta situación querría correr a casa con su hija, pero Alstede estaba dando prioridad a las instrucciones de Georgine. Era una lástima, la verdad. Podrían haber resuelto fácilmente la situación insistiendo en la importancia de obtener el Gutrisate o pidiendo a Gervasio que ordenara a Raublood que les dejara proceder. Hermana, siempre estás tan obsesionada con lo que piensa madre. Eso me recuerda. ¿Ha respondido ya a nuestra carta? Debería haber llegado a Ehrenfest ayer o temprano hoy. Detlinde había enviado una actualización tan pronto como llegaron a la villa. En respuesta, Georgine le había ordenado que no enviara otra en los próximos 5 días, ya que iba a estar ocupada colándose en Ehrenfest. Alstede lo consideró una petición justa. Un mensaje mal calculado revelaría dónde se escondía su madre, pero Detlinde no pudo evitar sentirse menospreciada. Ni siquiera su hermana mayor compartía su frustración. Ten fe, hermana, debe de estar tiñendo los cimientos de Ehrenfest mientras hablamos, dijo Detlinde. Luego volvió a suspirar. Estoy intentando con todas mis fuerzas cimentar la posición de madre como la próxima a Ehrenfest, pero me ha prohibido ponerme en contacto con ella, y Lord Raublood no nos permite marcharnos. Mañana será aún mejor. Una vez más, las quejas de Detlinde iban dirigidas a Raublood. Solo obteniendo el Gutrisate se ganaría el orgullo de su madre, pero el mundo se empeñaba en interponerse en su camino. Era terrible. Lord Raublood está muy ocupado en estos momentos, respondió Alstede en el mismo tono que se emplearía con un niño. Debe atender tanto a la villa como a la orden de caballeros, todo ello mientras trata con la familia real. Válgame Dios. Eso es evidente. ¿Lo es?, preguntó Alstede con una sonrisa. Debes saber, entonces, que debemos esperar a que se ponga en contacto con nosotros. Elaborar pociones de rejuvenecimiento es un trabajo importante. Por si no lo sabías, los lancenavenses casi deberían haber terminado de absorber sus stabs, y necesitarán bastante tutoría para acostumbrarse a ellas. Algo hizo clic en la mente de Detlinde. Teniendo en cuenta lo que había tardado en absorber su propio stape, Leoncio seguramente terminaría pronto, probablemente para la cena o el desayuno de la mañana siguiente. Por muy aburrida que estuviera, los momentos de diversión estaban a punto de volver. Aquí tienes, dijo Alstede. Tu parte de las pociones de rejuvenecimiento. Debía de estar preparándolas durante la conversación, y el espectáculo hizo maravillas para levantar el ánimo de Detlinde. Aunque se negó a tomar el té conmigo, la perdonaré. Las circunstancias también han sido duras para ella. Hace unos 2 días, Alstede había terminado las tareas que le habían sido asignadas e intentó regresar a Arensbach, pero se encontró con que la puerta de la finca de Lancenave no se abría. Era como si alguien la hubiera cerrado con llave, había dicho. Al no tener otra opción, intentó regresar a través del dormitorio Arensbach, pero también resultó totalmente inaccesible. Pidió a Raublood que investigara el asunto y se enteró de que alguien había robado la fundación del ducado. Eso era lo más que sabía la soberanía, que aún no había identificado al ladrón ni recibido información actualizada sobre la situación actual de Arensbach. Los ordonans no podían cruzar las fronteras de los ducados, así que Detlinde había enviado una carta mágica a casa en un intento de llegar al fondo de la situación. Su fundación podría haber sido robada, pero sus aliados en el castillo enviarían una explicación en breve. O si el culpable interceptaba la carta, Detlinde había supuesto que temería su condición de próxima cent y se echaría atrás de inmediato. En contra de estas expectativas, Detlinde aún no había tenido noticias de nadie, amigo o enemigo. Era molesto, no le gustaba que la ignoraran, pero al mismo tiempo la motivaba para conseguir el Gutrisate como fuera. Mantente fuerte, dijo Detlinde. Solo tenemos que aguantar hasta el día en que yo asuma el trono. Ja. En efecto, replicó Alstede con una fina sonrisa. En cualquier caso, este parece un momento más apropiado para que nos marchemos. Detlinde había querido más elogios, pero no estaba ni mucho menos sorprendida. Su hermana siempre había sido emocionalmente inasequible.
Ni una sola vez había chillado o saltado de alegría por los diversos logros de Detlinde. Dejando la limpieza en manos de sus eruditos, Detlinde regresó a su habitación con sus otros asistentes y Alstede. Los asistentes les abrieron la puerta y comenzaron a recorrer el pasillo elevado que conducía al edificio principal. No importa cuántas veces la viera, a Detlinde le sorprendía la extraña arquitectura de la villa. Una villa normal constaría de un gran edificio principal para el lord o la lady de la casa, un edificio lateral para los niños bautizados, más edificios laterales para la segunda y la tercera esposa, y una zona de entrenamiento para los caballeros. Este, sin embargo, constaba de un edificio principal y un único edificio lateral. Aunque su extraño diseño acabó resultándome conveniente. El día de su llegada, Raublut había propuesto que se quedaran todos juntos en el edificio lateral, pero era impensable que un hombre y una mujer solteros y enamorados durmieran bajo el mismo techo. Atendiendo a una apasionada explicación de Detlinde, Gervasio había dicho que los de Arensbach podían utilizar en su lugar el edificio principal. Ese edificio era para las princesas de Lancenave, había dicho. No me importa si prefieren quedarse allí. Yo, sin embargo, me quedaré aquí, en la habitación donde me crié. En realidad, Detlinde había querido quedarse en el edificio lateral, contenía el círculo de teletransporte a la finca de Lancenave, la sala de elaboración de pociones y los materiales, la comida y los asistentes, y el comedor. La idea de tener que trasladarse al edificio principal cada vez que quisiera dormir o cambiarse le resultaba muy incómoda, así que había pedido a los lancenavenses que se quedaran en el edificio principal, pero Gervasio se había negado a ceder. El edificio principal es para las mujeres, había continuado, sin un rastro de calidez en su voz. Si insistes en que nos separemos, entonces debo pedirte que duermas allí. La única alternativa es que se queden en el edificio lateral con el resto de nosotros, según el plan original. Los que deseen dormir en otro lugar pueden hacerlo. Nadie más se opone al acuerdo. Gervasio había llevado entonces a sus ayudantes a su habitación. La certeza con la que se había movido por la villa era prueba suficiente de que alguna vez había vivido allí. Ni una sola persona había estado de acuerdo en que Detlinde se alojara en el edificio contiguo. Raublut le había dicho que se decidiera mientras él les hacía una visita guiada, y luego los había conducido por el comedor, la sala de elaboración de pociones y la sala de entrenamiento interno. No había tenido ninguna oportunidad contra los anteriores ocupantes de una villa que nunca había visto, así que aceptó a regañadientes quedarse en el edificio principal. Si hubiera sido más pequeño o menos glamuroso, lo más probable es que hubiera seguido protestando. Pensar que todo el mundo se limitaba a ignorar el problema de que hombres y mujeres solteros durmieran tan cerca. Detlinde seguía enfadada con Gervasio cuando llegó al final del pasillo. Un asistente abrió la puerta. Un momento, Lady Detlinde, Lady Alstede. Ahora abriré la siguiente puerta. Para entrar en el edificio principal desde el pasillo elevado, primero había que atravesar una puerta cerrada y una pequeña habitación. Era de lo más inusual, normalmente, esos pasadizos conducían a un segundo corredor o a un vestíbulo con escaleras. Más extraño aún, el edificio principal de la villa no tenía ventanas en el lado del pasillo de conexión, por lo que cualquiera que pasara toda su vida dentro ni siquiera sabría que existía. Me pregunto por qué hay tantas puertas para un simple pasillo elevado, reflexionó Detlinde. Debía de ser terriblemente incómodo para quienes vivían aquí a diario. Quizá deseaban ocultárselo a alguien. Dios mío, qué idea tan divertida, comentó Alstede con una risita. ¿De quién lo esconderían y por qué? El grupo se dirigió al tercer piso, donde había 3 grandes habitaciones que, según se decía, habían pertenecido a las princesas Lancenave. La primera tenía como emblema un coralí, la segunda, un eschentis, y la tercera, un luegueleyer. Las puertas y ventanas estaban decoradas con elaboradas celosías, y el mobiliario era tan bello que se adivinaba que estaba destinado a la realeza. Detlinde, Alstede y Blasius se alojaban en las 3 habitaciones. Blasius estaba disgustado con la decoración femenina, pero Detlinde no. En realidad estaba bastante satisfecha. Había cámaras para las asistentes conectadas con sus habitaciones, pero los hombres a su servicio se alojaban en el piso inferior. Cambiémonos y vayamos a cenar, dijo Alstede. Entró en la habitación Coralie,
mientras que Detlinde entró en su homóloga Luegweleyer. Una vez que el trío se hubo cambiado, regresaron al edificio lateral y se dirigieron al comedor. El número de comensales había aumentado desde el almuerzo, e incluso Leoncio había regresado. Parecía estar disfrutando de una de sus muchas animadas conversaciones. «Oh, Lord Leoncio. Veo que ha absorbido su estapé. Lady Detlinde. Solo han pasado 2 días, y sin embargo parece una eternidad desde la última vez que te vi. Dios mío. ¿Tantas ganas tenías de verme?». Las mejillas de Detlinde enrojecieron en respuesta al evidente cumplido. Leoncio debía de haberse pasado los 2 días pensando en ella. Estaría positivamente encantada si pudieras disponer que mañana empiece a aprender a usar mi estapé. Mi dominio de una herramienta tan poderosa seguramente le sería de gran utilidad. Desde luego. Puedes estar segura, porque serás tutelada nada menos que por el próximo Cent de Jürgen Schmidt. Los lancenavenses solían tener una capacidad de maná excepcional, serían combatientes letales en cuanto supieran manejar sus stabs. No había tiempo suficiente para que cubrieran todo el plan de estudios de la Academia Real, pero los fundamentos del combate no les llevarían mucho tiempo. Detlinde estaba convencida de que incluso ella podría enseñar a los principiantes, y la idea de recibir tantos elogios como cuando había enseñado a los lancenavenses a crear bestias altas la hizo sentir un vértigo de placer. Por cierto, Giordano, un enviado de Lancenave que normalmente estaba detrás y atendía a Leoncio, miró alrededor del comedor. No veo aquí al rey Gervasio. Detlinde se animó a mirar también a su alrededor. Como daba a entender el desconcierto del hombre, era raro que Gervasio estuviera ausente, sobre todo cuando se creía el lord de la villa. No está aquí esta noche, intervino el jefe de asistentes de Raublut. Ha pedido que comamos sin él. El ayudante principal de Raublut se alojaba en la villa y no en su finca habitual. Su deber más importante era mantener una línea de comunicación con su lord. Era habitual que los nobles que trabajaban en el castillo comunicaran a su asistente principal cuando tenían previsto regresar a casa y cuando debían preparar las comidas. Raublut se aprovechaba de ello para enviar órdenes y actualizaciones sobre el palacio por ordonance. El deber del asistente principal era transmitir la voluntad de su cargo a los de la villa y luego devolver cualquier información de considerable importancia. El rey Gervasio rodeó los santuarios conmigo ayer mismo, dijo Detlinde. Me sirvió de señuelo durante mi retirada. Tal vez aún esté cansado. Gervasio había ido a la biblioteca con Raublut para alejar de Detlinde la atención de la Orden de los Caballeros de la Soberanía. Consideraba natural que su seguridad como próximo Cent fuera lo primero, pero aún así apreciaba la pesada carga que él había decidido llevar. Su ausencia fue aceptada con gran magnanimidad. ¿Puedo pedirles que tomen asiento?, dijo un asistente. Una vez que todos estuvieron sentados, los asistentes comenzaron a servir la comida. Fue una comida tranquila en la que se discutió el orden en el que se tratarían los usos de los stabs. Antes de intentar nada más, empezó Alstede, debes tener una forma fija para tu estape que puedas mantener durante mucho tiempo. Lo mejor es hacer una estape sencilla, sin excesiva decoración, añadió Detlinde. Por muy complejo que quieras que sea el tuyo, solo dificultará su mantenimiento. Vaya. ¿Eso fue algo que te dijo uno de tus profesores? Ya, hermana. ¿De dónde has sacado semejante idea? Solo hablo con sentido común. Incluso después de cenar, los lancenavenses estaban ansiosos por aprender a utilizar sus stabs. Para cuando la 7ª campana indicó que era hora de irse a la cama, ya habían ideado formas e incluso habían conseguido disparar maná con ellas. Ahora que ya saben hacer sus stabs, el siguiente paso es aprender los hechizos necesarios para transformarlos en armas y herramientas, explicó Blasius. No debería llevarlos mucho tiempo. Al formar bestias altas y fabricar armaduras, ya han demostrado que pueden controlar su maná. Detlinde miró a los lancenavenses, que seguían sedientos de conocimientos, e hizo su estape con una amplia sonrisa. Por ponerles un ejemplo. Messer. El Messer se utiliza habitualmente para elaborar pociones y reunir materiales, explicó Blasius. Los lancenavenses escucharon atentamente y expresaron su aprobación ante la sobresaliente demostración.
Detlinde había pasado todo el día angustiosamente aburrida, pero ahora la embargaba la alegría de haber obtenido lo que realmente deseaba. Y mañana será aún mejor. Por desgracia para Detlinde, la aburrida pero apacible tranquilidad de la villa se hizo pedazos esa misma noche. La alegría que tan desesperadamente había deseado no volvió a repetirse. Capítulo 708. La Academia Real de Noche. Kerloesel. Ersterde. Cuando desaparecieron las luces brillantes y la sensación de flotar, abrí los ojos lentamente. Había lanzado el mismo hechizo que siempre utilizaba para teletransportarme entre las puertas de los países, pero mi entorno no era en absoluto lo que había esperado. No había techos móviles ni escaleras. Estábamos en una habitación vacía con paredes totalmente blancas y una única puerta. Me recordó un poco a las salas de teletransporte que conectaban los ducados y sus dormitorios, solo que los bordes exteriores del círculo y la puerta brillaban con la misma tenue luz arcoíris que las puertas de los países. El brillo me hizo preguntarme si la puerta que teníamos delante solo podía abrirse con el Gutrisade. Parecía de madera, así que tal vez bastara con una simple llave, aunque no podía asegurarlo a simple vista. ¡Qué extraño! El mismo hechizo nos llevó a un lugar completamente nuevo, musitó Leonore en voz alta, pareciendo tan curiosa como yo. Matías asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿es esta realmente la Academia Real? No tenía una respuesta para él, también era la primera vez que venía aquí. Podía adivinar que estábamos en algún lugar de los terrenos de la Academia, pero eso era todo. Bueno, investiguemos. Cabía la posibilidad de que nuestro paradero actual influyera en nuestros planes para el futuro. Usé el libro de Mestionora para encontrar nuestra ubicación exacta, y descubrí que estábamos en el edificio central de la Academia Real. Estábamos más atrás de donde solíamos ir para el curso de candidato a archiduque, en una zona en la que los estudiantes tenían prohibida la entrada. Ferdinand podría saber dónde estamos. Me volví para preguntarle, solo para recordar que no estaba con nosotros. Seguía en Arensbach con el resto de los caballeros. Voy a teletransportar a los caballeros que nos quedan, dije. Por favor, salgan del círculo mágico y esperen. No intenten salir de la habitación para investigar, y no causen ningún alboroto. Confié a Cornelius la vigilancia de todos, y luego regresé junto a Ferdinand con mis otros caballeros guardianes. Kerloesel. Arensbach. Una vez que estuvimos de vuelta en Arensbach, les dije a los caballeros restantes que se alinearan en el círculo de teletransportación. Luego le susurré a Ferdinand, este círculo mágico conduce a una sala de la Academia Real diferente a todas las puertas. ¿Conoce su ubicación? ¿Deberíamos modificar nuestros planes? No, no es necesario. Me teletransporté allí antes en ciertas circunstancias. Pero eso no importa ahora. Los caballeros parecen estar listos. Me pregunto qué circunstancias requerirían que alguien usara la sala de teletransporte en una sección prohibida de la Academia Real. El pasado de Ferdinand era tan incomprensible como siempre. No podía ni imaginar por lo que debía de haber pasado de niño y de estudiante. Sin embargo, no iba a quejarme. Su experiencia me había sacado de muchos apuros. Aliviada de que no hubiera necesidad de cambiar nuestros planes, me coloqué sobre el círculo de teletransporte y dije: Kerloesel. Ersterde. Llegamos a la academia en un abrir y cerrar de ojos, momento en el que Ferdinand echó un vistazo a los caballeros. ¿Tenemos los sellos de Verbergen? Los eruditos se habían apresurado a fabricar amuletos de ocultación por recomendación de Leonore. Los que les dieron a los caballeros usaban piedras feis, pero el mío era un círculo mágico dibujado en papel feérico. Salgamos lo antes posible, dijo Ferdinand. Lo último que queremos es enfrentarnos a más veneno mortal estando tan cerca. Eso era cierto. Los caballeros habían luchado en la purga de Lancenave y en la batalla de Gerlach antes de venir aquí. Aunque usaban paños para taparse la boca, a muchos de ellos no les quedaba mucha jurebe. No hables hasta que estemos fuera, continuó Ferdinand. Rosemain, ¿está todo listo? A su señal, presioné mi libro de Mestionora contra la puerta, que empezó a abrirse con un chirrido grave que resonó en toda la Academia Real a medianoche.
Siguió un silencio inquietante, y la tensión llenó el aire. Nuestro entorno inmediato no estaba demasiado oscuro gracias al resplandor del círculo de teletransporte, pero dada la hora que era, todo fuera de la habitación estaba completamente oscuro. La oscuridad era tan densa que casi parecía que se colaba por la rendija de la puerta. Ferdinand hizo un gesto delante de nosotros con un firme golpe de mano, incitando a Eckhart y Angélica a abandonar en silencio nuestra primera línea y salir al pasillo. Sus armaduras resaltaban un poco en la oscuridad. Mejoré mi vista y miré atentamente sus espaldas mientras rezaba para que no nos cruzáramos con la Orden de Caballeros de la Soberanía. Una vez hubo echado un rápido vistazo a su alrededor, Eckhart levantó una mano, indicando que no había ningún caballero cerca. Angélica siguió adelante en respuesta hasta que llegó a una curva. Entonces agitó la mano, indicando que había gente a la vuelta de la esquina, y volvió con nosotros. En este pasillo se encontraban las puertas de teletransporte de todas las villas y dormitorios. Por supuesto, aquí había guardias de la soberanía. Está despejado el edificio de conferencias, murmuró Ferdinand. Eckhart ya había empezado a avanzar por el pasillo. Confirmó que nuestra segunda opción estaba libre de caballeros, luego hizo una seña a Justus y pronunció su nombre en voz baja. El aprendiz se acercó a una de las ventanas con la intención de abrirla. Pasó un momento y Eckhart volvió a hacerle señas. Vayan en orden y muévanse sin hacer ruido, ordenó Ferdinand. Al instante, los caballeros salieron de la sala. Yo los miraba marcharse, una de mis obligaciones era volver a cerrar la puerta, así que tenía que ser el último en salir, cuando Ferdinand me susurró de repente. Si deseas tomar a tus caballeros y regresar a Arensbach, ahora es tu oportunidad. Le fulminé con la mirada, incapaz de creer lo que oía. Después de todo lo que habíamos pasado, ¿realmente esperaba que diera media vuelta y me marchara? Dunkelfelger me había pedido que utilizara el Gutriseit para justificar nuestra presencia aquí. Mi complicada relación con las piedras Face me convertía en una carga aún mayor de lo habitual, pero al menos podía evitar que Ferdinand tuviera que exponer su libro de Mestionora. Observé el círculo de teletransporte, sacudí la cabeza y salí al pasillo. Ferdinand me acompañó de mala gana. Una vez cerrada la puerta, nos reagrupamos con los caballeros. La familiar alfombra bajo mis pies me dijo que realmente estábamos dentro del edificio central de la Academia Real. Aquí era donde se obtenía el libro de Mestionora, donde se podía acceder a la puerta del campo y a su círculo de teletransporte. Aunque había tardado tanto en darme cuenta, la verdad estaba clara para mí, esta era realmente la Tierra Santa de Jürgen Schmidt. Nadie hablaba, simplemente avanzábamos por el edificio de marfil iluminado únicamente por la luz reflejada de la luna. La emoción de entrar a hurtadillas en una escuela me metió en la cabeza todo tipo de ideas extrañas, como esqueletos saltando de un aula de ciencias. Me temblaban los miembros en previsión de lo que se avecinaba, y el silencio me daba ganas de gritar. Vi cómo los caballeros trepaban uno a uno por la única ventana abierta y desaparecían en el bosque a lomos de sus bestias altas. ¿En serio piensas venir?, preguntó Ferdinand. ¿Estaría aquí si no? Entonces debo pedirte que no grites. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Ferdinand me levantó y saltó por la ventana. Estuve a punto de gritar, pero me tapé la boca con una mano. Ferdinand, en cambio, no pareció inmutarse lo más mínimo mientras caíamos en picado. Formó enérgicamente su bestia alta, me sentó frente a él y salió volando. Los caballeros que habían desaparecido entre los árboles volvieron a salir para seguirnos. No puedo creer que los caballeros hagan esto como si nada. Son increíbles. Rosemain, dijo Ferdinand. Contacta con Dunkelfelger. Si todo iba según lo planeado, los caballeros de Dunkelfelger ya estarían apostados en su dormitorio. Nos habían dicho que nos pusiéramos en contacto con ellos después de usar el teletransportador. Bien. Saqué un papel fake que Harmut había marcado con un círculo mágico de Ordosnelli y hablé en él. Au Dunkelfelger, aquí Rosemain. Hemos salido del edificio central. Teniendo en cuenta dónde acabamos de estar, y el hecho de que puedo ver la biblioteca por allí, mi objetivo debe ser. Usé mi lápiz óptico para escribir sala común de Dunkelfelger como destino de mi carta, luego doblé la hoja en forma de avión y la lancé hacia el dormitorio Dunkelfelger.
Su tono marfil surcó el cielo nocturno como una estrella fugaz. En ese momento nos dirigíamos al dormitorio Arensbach. Los caballeros de Dunkelfelger se reunirían allí con nosotros en cuanto supieran de nuestra llegada. No habría nadie dentro, ya que los intrusos se alojaban en la villa Adalgisa, y su ubicación la convertía en un lugar mucho más seguro para congregarse que el dormitorio de Dunkelfelger o el edificio central. Juntos, buscaríamos la villa Adalgisa, que mantenía oculta Verbergen, el dios de la ocultación. ¿De verdad estás de acuerdo con ir a la villa?, le pregunté a Ferdinand. Si crees que te puede sentar mal, podemos buscar a otra persona para que dirija el ataque. Todo lo que había oído sobre la villa me decía que no era un lugar al que él quisiera volver, y me parecía innecesariamente cruel hacerle revivir lo que debían de ser recuerdos profundamente desagradables. Ferdinand soltó un fuerte suspiro. ¿Has renunciado a tu intenso odio a la guerra para venir aquí como Aub? ¿De verdad esperas que huya? Te aconsejaría que no te preocuparas por cosas que es mejor no decir, pero te diré una cosa. Disfruto la oportunidad de hacer pedazos esa villa. Alto ahí. ¿Qué te pasa últimamente? No paras de decir cosas violentas y extravagantes, como cuando propusiste convertir Arensbach en un patio de recreo y expresaste tu desdén porque la realeza y los lancenavenses no se hubieran aniquilado mutuamente. No había descansado mucho desde su rescate, así que tal vez el cansancio le estaba afectando. Mis pensamientos siempre han sido violentos, dijo Ferdinand con una sonrisa irónica. Simplemente nunca me he esforzado en expresarlos. Puedes estar segura de que esto no es nada reciente. ¿Cómo va a tranquilizarme eso? Entonces cree lo que te tranquilice. ¿En serio actúas como si esto no te preocupara? Estos son tus pensamientos. Ferdinand era mucho más violento de lo que había supuesto. En lugar de evitar la villa Adalgisa por incomodidad, quería destruirla por completo. Su expresión pétrea al hablar de Gervasio me había preocupado, pero pude ver que estaba totalmente decidido a enfrentarse a su pasado. Hablando de eso, dije, ¿sabes dónde puede estar la villa? En el mapa, estaba debajo y a la derecha del dormitorio Arensbach, pero está tan oscuro que hasta el dormitorio parece invisible. Mirando los edificios central y de especialidades, había conseguido hacerme una idea aproximada de dónde estábamos. Pero nuestro entorno era un amasijo de oscuridad solo interrumpido por las sombras apagadas de los dormitorios y los cilindros incandescentes que marcaban sus puntos de reunión. Ni siquiera sabía si íbamos en dirección al dormitorio Arensbach. Si no entendiste el mapa de forma tan espectacular que incluso el dormitorio Arensbach es muy difícil de encontrar. ¿Por qué le aseguraste a Aub Dunkelfelger que sabías dónde estaba la villa? Porque lo sé, al menos hasta cierto punto. Acabo de darme cuenta de que el mapa y el territorio no son lo mismo, así que me cuesta orientarme. Estaba abajo y a la derecha en el mapa, así que deberíamos ir hacia el sureste, ¿no? ¿Sabes siquiera dónde está el sudeste? ¿Cómo puedes estar en un estado tan lamentable cuando empuñas el Gutriseit y has decidido dirigir esta excursión? Ferdinand no estaba impresionado con mis habilidades para leer mapas, pero eso no era un problema, no cuando podía encargarle la tarea a otro. No necesito saber dónde está el sureste cuando tú estás aquí para decírmelo. Localizaste los santuarios de la Academia Real cuando investigabas sus 20 misterios, ¿verdad? Los detalles estaban en los documentos de la profesora Irchur. Podrías decirme su ubicación incluso sin un Gutriseit. Debí de ganar nuestro pequeño debate porque Ferdinand hizo una mueca y me dijo que mirara hacia adelante. Hice lo que se me ordenaba con una sonrisa victoriosa, y fue entonces cuando me fijé en el círculo mágico del cielo. Incluso de noche, era fácil de ver. El dormitorio Arensbach había aparecido en algún momento en la distancia. Podía decir que era el de Arensbach porque los caballeros de Dunkelfelger habían ocupado el espacio sobre él. Emanaban una presión tan inmensa que incluso los pájaros y los pequeños animales del bosque retrocedieron temerosos de lo que debían de suponer que eran depredadores ricos en maná. Supongo que no era razonable por nuestra parte esperar cierta discreción, murmuró Ferdinand. Bueno, estamos usando el sello de Verbergen. Supongo que no sería justo compararlos con nosotros. Por no hablar de que son unos bocazas, imponentes, por naturaleza. Ojojo.
Intenté disimular mi lapsus linguae con una risa inocente, pero fue un intento torpe en el mejor de los casos. Me sentí aliviada cuando llegó un ordonance para evitarme más vergüenza. Se posó en mi brazo y habló. Lady Rosamine, este es Dunkelfelger. Hemos llegado sobre el dormitorio Arensbach. ¿Dónde están sus caballeros? El ordonance iba por su segunda repetición cuando Ferdinand lo agarró y me dijo que mirara hacia otro lado. Envió una respuesta mientras yo miraba a lo lejos. Aquí Ferdinand. Estamos usando el sello de Verbergen, que nos ha hecho invisibles para ustedes, pero podemos ver sus fuerzas. Nos reuniremos con ustedes en breve. Observé cómo el pájaro de marfil surcaba el cielo nocturno para entregar su mensaje. Apenas un momento después, nuestros aliados empezaron a rodear el dormitorio. ¿Nos estaban buscando? Son como abejas. De hecho, en lugar de simplemente esperarnos, estaban pululando como abejas desesperadas por informar a sus hermanos de una flor especialmente encantadora. Ya veo. Heisitze no es el único incapaz de permanecer quieto, comentó Ferdinand, claramente exasperado. ¿Esto forma parte de su cultura? Ahora que llaman tanto la atención, nuestros intentos de ser sigilosos parecen un esfuerzo bastante inútil. Habíamos llevado el sello de Verbergen para no tener que luchar contra los caballeros de la soberanía en el edificio central. Ahora que estábamos fuera, sin embargo, tenía sentido quitárnoslos, no queríamos arriesgarnos a que Dunkelfelger nos golpeara por error. Ferdinand dejó de usar su sello y luego llevó su bestia alta por delante de nuestra primera línea. Tropas, quítense los sellos Verbergen, ordenó. Todos hicieron lo que se les ordenó, y nuestros aliados rugieron de emoción cuando nos vieron aparecer de la nada. Estaban delante de nuestras narices, gritó uno. Nunca me habría dado cuenta. Lord Ferdinand, ¿dónde está la villa? Preguntó otro. Démonos prisa en llegar. ¿Heisitze? Ferdinand respondió. ¿Por qué estás aquí? Veo que has venido con más tropas de las que habíamos acordado. Estaba seguro de haber reconocido una de las voces, y ahora sabía por qué. Heisitze había decidido unirse a la refriega. Demasiado para mi suposición de que se quedaría al margen después de luchar en Arensbach y Gerlach. Tal vez no había aceptado un no por respuesta. Lady Rosamine, si pudiera guiarnos a la villa, dijo Aub Dunkelfelger. Resultó que estaba al frente de las tropas de su ducado. Fui a saludarlo, pero levantó una mano para detenerme. Los saludos tradicionales no son necesarios en el campo de batalla. Debo pedirte que nos demos prisa. La voz de Laub era brillante, y sí, ni siquiera intentaba ocultar su emoción. Me volví hacia Ferdinand, convencido de que uno de nosotros tenía que decir algo para frenar el entusiasmo de nuestros aliados. De lo contrario, se abalanzarían sobre la villa en cuanto estuviera a la vista. Ferdinand me miró y tomó cartas en el asunto. Ahora nos dirigiremos a la ubicación de la villa y utilizaremos círculos mágicos de Analtumb, la diosa del consejo, para desenmascarar la ocultación de Verbergen. Solo cuando hayamos comprobado si la barrera de la villa está activa nos infiltraremos en ella. Intenten capturar al mayor número posible de traidores. La carga de maná de Arensbach en adelante dependería del número de criminales que sobrevivieran a este encuentro. En otras palabras, necesitábamos que estos traidores fueran considerados responsables de sus crímenes y encarcelados para poder enjuagarlos por todo lo que valían. Para elaborar, continuó Ferdinand, sabemos que Detlinde, Alstede y Leoncio son 3 orquestadores de este complot. No los maten a menos que sea absolutamente necesario. Además, como tienen antídotos y formas de contrarrestar el veneno de muerte instantánea, debemos esperar que lo utilicen sin dudarlo. ¿Están preparados para hacer frente a esto? Por supuesto, respondió Aub Dunkelfelger. Hemos utilizado la información de la salida de Hannelore para asegurarnos de que estamos preparados. Ahora, permítanme compartir lo que sabemos del enemigo. Detlinde y su séquito eran unas 10 personas, mientras que Alstede y su marido solo traían a sus asistentes. Había 12 enviados de Lancenave que me recibieron, 8 de los cuales llevaban anillos de piedra fey. Estas cifras no tienen en cuenta a Gervasio, el rey de Lancenave.
La presencia del rey significaba que podíamos esperar cualquier número de asistentes, lo que era cierto tanto en Lanzenave como en Jürgens-Schmidt. Ferdinand explicó que Leoncio también era un miembro de la realeza de Lanzenave y que, por lo tanto, actuaría con varios asistentes propios. No teníamos ni idea de cuántos lancenavenses habían llegado a Jürgens-Schmidt en el barco de Gervasio y se habían trasladado a la villa. Ferdinand había sido envenenado en ese momento, y Leticia había sido encarcelada. Tal y como están las cosas, no sabemos con precisión cuántos lancenavenses están en la villa, pero sabemos a quién esperar. La antigua familia archiducal de Arensbach con sus asistentes, y la familia real de Lanzenave con los suyos. Hay muchas posibilidades de que sean lo bastante fuertes como para escapar de las bandas de luz formadas por la mayoría de nuestros caballeros. ¿Dignos oponentes, entonces? ¡Excelente! Dunkelfelger atronó. Parecía muy satisfecho con este avance, pero no quería luchar contra nadie poderoso. En un mundo ideal, apresaríamos a los intrusos e inmediatamente los ataríamos. Rosemain, forma tu Gutriseit y haz ademán de apuntar hacia allí, susurró Ferdinand desde detrás de mí. Grité, Gutriseit, y apunté mi brillante libro de Mestionora en la dirección indicada. No estaba seguro de cómo, pero Ferdinand debió de decidir que aquello era el sudeste. La villa que buscamos está por aquí, anuncié. ¡Vamos! ¡Raa! Rugieron los caballeros, sonando especialmente ansiosos cuando Ferdinand tomó la delantera. Capítulo 709, La villa de Adalgisa. Ferdinand miró a su alrededor desde lo alto de su bestia alta y se detuvo. Estábamos sobre una extensión de árboles tan oscura y vacía como el resto. Hemos llegado a su ubicación aproximada, Rosemain. Usa él. Lo sé. Puedes contar conmigo. Saqué la hoja marcada con el círculo mágico de Analton que Harmut y Clarissa habían hecho para mí, luego formé mi estapé y vertí maná en ella. Analtung, la diosa del consejo, subordinada a la diosa de la vida, revela lo que ha sido ocultado por Verbergen, el dios de la ocultación. La luz surgió del círculo mágico, iluminando el bosque que nos rodeaba, antes de concentrarse en un punto en particular. Una elegante villa de marfil apareció entre los árboles. Su arquitectura destacaba en comparación con el dormitorio de Ehrenfest. La villa entera estaba formada por 2 edificios parecidos y el pasillo elevado que los conectaba. También pude ver restos de un jardín delantero, una fuente, un estanque y algunos macizos de flores, pero todos estaban muy crecidos. No podía ni imaginar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que los cuidaron. La villa debía de ser un espectáculo cuando estaba en uso. Era mucho más impresionante que los dormitorios, que solo se utilizaban durante el invierno y la conferencia del archiduque. No había razón para dotarlos de fuentes o parterres. Hacerlo exigiría que nobles y sirvientes permanecieran en la academia todo el año para mantenerlos. Así que aquí creció Ferdinand. Lancé una rápida mirada hacia atrás. En sus ojos no había ni rastro de nostalgia. Por el contrario, parecía abiertamente molesto, como si realmente estuviera dispuesto a destrozar el lugar. Así que aquí hay una villa. Ahí es donde están los extranjeros. Los caballeros gritaron asombrados cuando vieron aparecer una villa entera de la nada. Dunkelfelger se puso a ladrarles órdenes. Averigüen si la barrera está activa. Uno de los caballeros de Dunkelfelger, que, para mi sorpresa, utilizaba una bestia alta manejable, lanzó algo azul brillante a través de su ventana abierta. Lo observé de cerca mientras se arqueaba hacia el suelo y vi lo que parecía ser una bestia alta azul brillante con un niño azul brillante encima. Antes de que se me ocurriera frotarme los ojos, empezó a dar vueltas. Se mueve solo. No por sí solo, con maná, explicó Ferdinand. Parece ser una pieza Yewinen, aunque su tamaño es sencillamente ridículo. Yewinen. Ese era el juego de mesa en el que movías las piezas con tu maná. Me vinieron a la mente recuerdos de cuando usaba el juego para ayudar a Angélica a entender sus lecciones escritas para el curso de caballero, entonces se me ocurrió de repente lo que estaba mirando. ¿No es una de las piezas decorativas Yewinen del salón de té de Dunkelfelger? Me recuerda a uno de los 20 misterios de la Academia Real, las piezas Yewinen que desafían a la gente a Dieter, creo. No son solo similares,
Son una misma cosa. El suceso responsable de esa leyenda ocurrió no hace mucho. La miré sorprendida. Sin embargo, Hannelore no sabía nada al respecto. ¿Cómo iba a saberlo? Ocurrió antes de que ella fuera alumna, y todos los implicados juraron silencio. No tengo más preguntas. La pieza Yewin en azul, que era más o menos tan grande como un niño recién bautizado, destelló con luz blanca antes de salir disparada hacia la villa. Atravesó una ventana con un sonoro estruendo. No hay barrera. Ataquen, rugió Aubdunkelfelger. Atacaré desde arriba. Heisitze, ataca desde abajo. Entendido. El asalto a la villa comenzó con la carga de Aubdunkelfelger. Debió pensar que lo mejor era empezar por el punto de entrada más cercano, porque aterrizó en un balcón del tercer piso, destruyó completamente su puerta corredera y se precipitó al interior. Sus tropas siguieron su ejemplo con el mismo entusiasmo. La mitad atravesó las ventanas del mismo piso que el Aud, mientras que los demás se estrellaron contra los balcones del piso inferior. Los comandantes no deberían precipitarse al peligro, ¿verdad?, pregunté. Mi impresión de los Aub era que permanecían regiamente en segundo plano mientras sus tropas luchaban por ellos, pero eso no era en absoluto lo que acababa de presenciar. ¿Por qué no dejó a nadie fuera para vigilar la villa? ¿Acaso supuso que lo haríamos nosotros? Murmuró Ferdinand con una mueca, y luego se volvió. Estral, toma el primer escuadrón e investiga la Orden de Caballeros de la Soberanía. Deseo saber por qué no han reaccionado al ruido que hemos hecho. Sí, señor. No podemos permitir que Dunkelfelger se lleve toda la gloria, así que ataquemos el otro edificio. Escuadrones del segundo al séptimo, entren por los balcones del segundo piso. Concentren su ataque en las habitaciones de mujeres del tercer piso. Reúnan a sus prisioneros en el jardín delantero. Sí, señor. Octavo escuadrón, vigilen a los prisioneros. Ustedes son los únicos que podrán reconocer a Leoncio de Lancenave. Sí, señor. Si los escuadrones segundos al séptimo tenían como objetivo el tercer piso, ¿por qué se les ordenaba entrar en el segundo? Estaba a punto de preguntarlo, pero entonces me di cuenta de que el tercer piso no tenía balcones. Las ventanas tenían maravillosas decoraciones de plantas y animales, pero cada una estaba cubierta con barrotes de aspecto robusto. Los dos edificios son muy parecidos, pero este no tiene balcones en el tercer piso, reflexioné en voz alta. ¿Por qué? Por sus residentes previstos, respondió Ferdinand. ¿Crees que los nuevos miembros de la familia de la rama real vivirían bajo el mismo techo que los destinados a no ser nunca registrados como nobles de Jürgen Schmidt? Ferdinand continuó explicando que el edificio lateral había sido tradicionalmente supervisado por el marido y la mujer de una familia filial. El futuro rey de Lancenave sería registrado como hijo de ellos, al igual que las niñas que se criarían como princesas Jürgen Schmidt. Los hijos que tuvieran destinados a convertirse en piedras Face pasarían el resto de sus vidas en el otro edificio. Las rejas eran un claro indicio de que no se permitía ni la fuga ni la infiltración y me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el trato que recibían los que vivían allí. De repente entiendo tu deseo de reducir esta villa a escombros. Si tan solo pudiéramos usar a tu bestia alta destructora de propiedades para acelerar el proceso. Sospecho que esa criatura tuya completaría el trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Me giré para mirar a Ferdinand, no muy contento con su comentario burlón. No actúes como si Milesi fuera una criatura de destrucción incalculable. Los daños causados a la finca de Gerlach fueron el resultado de una serie de desafortunadas coincidencias. Nada más. Mi torturador rió entre dientes, y en ese momento, nuestro primer prisionero fue arrojado por una ventana, atado con luz. Esto me recuerda a cuando Matías fue arrojado fuera de la finca, murmuró Ferdinand mientras llevaba a su bestia al suelo. Nuestros asistentes aterrizaron también. Quédate aquí, Rosemain, dijo Ferdinand. Daré más órdenes desde dentro. Ferdinand, yo. Solo serás una carga a pie. Quédate aquí con los demás y vigila a los prisioneros. Si alguno escapa de sus ataduras, átalo de nuevo. Tienes más mana que cualquiera de los caballeros. Yo era básicamente peso muerto ahora que no podía hacer mi bestia alta,
pero Ferdinand aún se las había arreglado para encontrarme un trabajo. Empezó a dar instrucciones a mis caballeros guardianes también. Clarissa, ordena a Dunkelfelger que traiga a sus prisioneros aquí. Inmediatamente. Caballeros, protejan a Rosemaine. No dejen que ningún daño venga a ella. Señor. Ferdinand se dirigió a la villa con Eckhart y Justus. Los escuadrones pertinentes siguieron tras ellos. Me quedé en el jardín viéndolos marchar. Clarissa envió un ordonnance. Poco después llegaron algunos de los caballeros de Dunkelfelger con más prisioneros, 3 en total, todos atados con luz. No debían de esperar un ataque a estas horas, pues aún llevaban puesta la ropa de dormir. Aunque la luz del círculo mágico y la ruidosa entrada de la pieza Yewinen les hubieran alertado de nuestra presencia, no habrían tenido tiempo de cambiarse. Parece que en el edificio elegido por Dunkelfelger hay más gente de Lanzenave que de Arensbach, observó uno de los caballeros de este último ducado mientras miraba a los prisioneros recién llegados. Los 3 eran enviados de Lanzenave que, al parecer, habían estado presentes cuando Leoncio había dado su saludo formal. Nos miraron en completo silencio, sin intentar siquiera hablar. Aquí vienen más de ellos, dijo alguien y señaló al cielo. Miré a los prisioneros que traían justo a tiempo para ver cómo uno de ellos rompía las bandas de los que lo sujetaban e intentaba huir de los caballeros de Dunkelfelger. Debía de tener más maná que quienquiera que lo hubiera atrapado. Es Leoncio, gritó uno de los caballeros de Arensbach que estaban a mi lado, incitando a 5 de los 10 caballeros del 8º escuadrón a volar por los aires para ayudar a recapturarlo. No se interpongan en mi camino, rugió Leoncio. Me convertiré en el próximo rey de Lanzenave. Hizo una bestia alta e inmediatamente empezó a blandir un estapé. Espera, ¿qué? ¿Por qué tiene un estapé? Leoncio es un enviado, no alguien criado para ser el próximo rey de Lanzenave. ¿Verdad? Los lancenavenses no recibían stabs, solo los registrados como nobles de Jürgenschmidt podían obtenerlos. Por eso Lanzenave envió princesas a la villa Adalgisa en primer lugar, y por eso su siguiente rey alcanzó la mayoría de edad aquí, en Jürgenschmidt. También sabía por Ferdinand que el último rey que se crió en la villa fue un hombre llamado Gervasio. Era lo bastante mayor como para haberse marchado a Lanzenave antes de que naciera Ferdinand, así que no tenía ni idea de qué hablaba Leoncio. ¿En serio? ¿Cómo es posible que tenga un estapé? Esperábamos que nuestros enemigos usaran veneno de muerte instantánea y equipo de plata, no esto. No pude evitar fruncir el ceño ante el inesperado acontecimiento, momento en el que nuestros 3 hasta entonces dóciles prisioneros se liberaron de sus propias ataduras y se pusieron en pie de un salto. También tenían stabs, y no perdieron el tiempo disparando maná desde ellos mientras corrían hacia nosotros. Empleaban el mismo ataque que el conde Vindewald había usado contra mí en el templo. Rosemaine, ladró Cornelius. Al instante, convertí mi estapé en un escudo protector. Estos ataques eran mucho más fuertes que los que me había lanzado el conde Vindewald, pero no me preocupaban lo más mínimo. En comparación con todos los demás atentados contra mi vida, estas manchas de maná eran sencillas y fáciles de defender. Por no mencionar que estaba rodeado de caballeros. Leonore y Lawrence formaron sus propios escudos en poco tiempo. Angélica, Matías y Cornelio se lanzaron hacia adelante y blandieron sus espadas, cortando las manchas de maná y esparciendo sus restos. Bueno, no me sorprendió. En aquel entonces, yo no tenía ni idea de combate, y la capacidad de maná de Damuel palidecía en comparación con la del conde Vindewald. Pero incluso entonces, habíamos conseguido defendernos de sus ataques. Solo los combatientes más arrogantes utilizarían bolas de maná en bruto en una batalla como esta. La insinuación de que los oponentes sucumbirían ante un ataque tan básico era un verdadero insulto. Por mucho que las bolas de maná pudieran desempeñar un papel menor durante las emboscadas, eran completamente inútiles en otros casos. Ningún noble de Jürgenschmidt se plantearía siquiera utilizarlas. Estos lancenavenses no debían de saber utilizar sus stabs correctamente. Los prisioneros hicieron una mueca de frustración e intentaron atacar de nuevo, pero para entonces Angélica ya se había acercado a ellos con Stenloop. Su velocidad mejorada era realmente increíble. Asegúrate de no matarlos,
gritó Leonore mientras extendía su capa para bloquearme la visión. Sin embargo, su advertencia debió de llegar demasiado tarde, ya que lo que siguió fue el grito angustiado de Angélica. «¡Que venga alguien! ¡Vengan a curar a esta persona! ¡Rápido! Angélica, cambia de lugar conmigo». Cornelius respondió. Tenía aptitudes para el agua, lo que significaba que podía lanzar hechizos curativos al menos hasta cierto punto. Leonore esperó hasta que nuestro oponente herido fue atendido, entonces bajó su capa y me permitió ver de nuevo. Cornelius había utilizado la curación suficiente para mantener con vida al prisionero antes de atarlo y empujarlo en nuestra dirección. «Harmut. Necesitamos brazaletes para sellar a este», gritó. Harmut se apresuró e hizo lo que se le ordenó. Ya nos habíamos ocupado de un enemigo. Los dos restantes disparaban enormes orbes de maná y parecían ser luchadores más capaces, pero no tenían otros ataques ni estaban tan bien entrenados como los caballeros. Ni siquiera contaban con equipo de plata o veneno de muerte instantánea, tal vez porque los habíamos tomado por sorpresa o porque Dunkelfelger ya los había desarmado. Matías y Angélica no tardaron en acabar con el último de los prisioneros. Rompieron las piernas de nuestros cautivos para evitar otro intento de fuga y luego los ataron. «Clarissa, envía una ordonanza a Dunkelfelger», ordenó Leonore. «Diles que nuestros oponentes tienen stabs, aunque estoy segura de que ya lo saben». Dirigí mi atención hacia el edificio en el que habían desaparecido los caballeros de nuestro aliado, y vislumbré los deslumbrantes destellos de una batalla de maná a través de sus ventanas reventadas. Incluso desde fuera, pude oír el rugido exaltado de Aub Dunkelfelger. «No crean que sus débiles escudos les protegerán de mis ataques». Los caballeros de Dunkelfelger nos trajeron más y más prisioneros. Leonore explicó que los atados con luz tenían stabs y abundancia de maná, en marcado contraste con las tropas lancenaves sin maná que habían asolado Arensbach, y que habría que vigilarlos aún con más cuidado. En respuesta, los caballeros encadenaron a los nuevos prisioneros con brazaletes selladores de stabs, les rompieron las piernas y luego los ataron con cuerdas. Leonore mantuvo el escudo levantado y observó con los ojos entrecerrados como nuestros lisiados oponentes gemían de dolor. Está claro que tienen algo de entrenamiento. Esperaron su momento mientras fingían ser capturados, y luego actuaron al unísono en cuanto nuestras fuerzas se dividieron. Entonces, ¿por qué luchaban de forma tan inepta? Tenían suficiente mana para romper las ataduras de los caballeros. Podrían haber hecho mucho más. Contemplé al hombre que había gritado convertirse en el próximo rey de Lancenave. Leoncio, ¿verdad? Al igual que sus compañeros, luchaba contra nosotros en ropa de dormir, con el pelo revuelto. Bueno, era generoso llamarlo lucha. Intentaba huir continuamente mientras nuestros caballeros bloqueaban todas sus vías de escape. El enfoque de Leoncio no parecía mejor que el de sus aliados. Disparaba maná en bruto desde su estape mientras intentaba huir en su bestia alta. Se movía rápido, probablemente como reflejo de su inmensa capacidad de maná, pero escapar de un cerco de 7 caballeros no sería fácil. Incluso desde la distancia, podía ver que era solo cuestión de tiempo. Seguramente sería capturado pronto. Tal vez son simplemente inexpertos, dije. No hace muchos días que obtuvieron sus stabs. Tenían experiencia en el uso de bestias altas y podían disparar maná, pero transformar sus stabs en armas y usar podredumbre eran todavía demasiado para ellos. En cierto sentido, eran como yo antes de empezar a asistir a la Academia Real. Por aquel entonces, había practicado con mi bestia alta para reunir materiales y disparaba maná desde mi anillo o concedía plegarias, pero no había usado un estape antes de mis clases. ¿Así que obtuvieron sus stabs hace poco?, preguntó Leonore. Efectivamente. Suponiendo que realmente estén confabulados con la Orden de Caballeros de la Soberanía, deberían haber solicitado ayuda en el momento en que lanzamos nuestro ataque. No hay otra explicación para que no hayan utilizado la putrefacción, el primer hechizo que se aprende en la Academia Real. Leonore asintió, convencida. Lawrence mantuvo su escudo levantado y una mirada severa en su rostro mientras se colaba en nuestra conversación. Si este tipo quiere ser el rey de Lancenave, pues lo que sea. Poder para él. ¿Pero por qué está aquí, en Jürgens-Schmidt, y precisamente en la Academia Real?
No veo por qué los lancenavenses querrían Staps, el símbolo de los nobles de nuestro país. Quizá, quizá obtener un estape sea necesario para convertirse en el rey de Lancenave. Leonore reflexionó en voz alta, igualmente confusa. Pero muchos de nuestros enemigos ya las tienen. ¿De verdad puede haber tantos pretendientes al trono? No sabíamos lo suficiente sobre Lancenave como para sacar conclusiones fiables. La política exterior y la Villa Adalgisa no formaban parte del plan de estudios de la Academia Real, y nuestra única razón para estar aquí era capturar a los lancenavenses que habían instigado la traición de la anterior familia archiducal de Arensbach. Desde luego, no les había contado a mis asistentes lo que ya sabía sobre la Villa Adalgisa. En lugar de seguir especulando, deberíamos preguntar a los prisioneros, dije y señalé a Leoncio, que ahora había sido capturado gracias a los esfuerzos combinados de los caballeros de Dunkelfelger y Arensbach. Apenas un instante después, una tremenda explosión resonó en el tercer piso del edificio en el que habían entrado Ferdinand y los demás. Retrocedí y la tensión se extendió por todos nosotros cuando nos giramos para ver la causa de la conmoción. Todas y cada una de las ventanas se habían hecho añicos, llenando el suelo de marfil de trozos de cristal que prácticamente se desintegraban con el impacto. Lord Ferdinand. ¿Qué significa esto?, gritó Detlinde. Era tan fuerte que ni siquiera todo el ruido podía ahogarla. Esperaba en secreto que fuera otro quien capturara a Detlinde. Ferdinand tenía una mentalidad tan violenta que me preocupaba que no sobreviviera a un encuentro con él. Sin embargo, mi preocupación por ella se desvaneció cuando continuó hablando. Puede que estés tan desesperado por mi amor que hayas escapado de las fauces de la muerte para encontrarme, pero no importa. Irrumpir en la habitación de una dama a altas horas de la noche es impensablemente grosero y gris. Los gritos de furia e histeria de Detlinde se interrumpieron bruscamente. Alguien había decidido hacerla callar, lo cual era incómodamente evidente. ¿Tomó ese tono con Ferdinand?, murmuró Cornelius. Espero que Eckhart no se haya vuelto loco. Le preocupaba que su hermano pudiera violar nuestra orden de no matar a ninguno de los orquestadores, y era fácil ver por qué. Detlinde había hecho esos comentarios insultantes al mismo hombre que había envenenado. Si hubiera sido yo, y no Eckhart, quien hubiera estado allí con ellos, probablemente habría enloquecido. Ferdinand habría intervenido, dije. E incluso si no, él sabe cómo lanzar hechizos de curación. Lady Detlinde debe estar viva. Dudaba sinceramente que Ferdinand permitiera que alguien contraviniera una orden suya. Su enfoque excesivamente lógico de todo hacía maravillas para tranquilizarme. Los caballeros de Arensbach no tardaron en llegar con un nuevo grupo de prisioneros. Justus arrastraba a una Detlinde inconsciente envuelta en bandas de luz. Su camisón estaba cubierto de suciedad y el barro se pegaba a sus preciosas trenzas rubias. Era escandaloso que una mujer adulta llevara el pelo suelto en público. Probablemente le daría un ataque cuando despertara. Justus, ella está viva, ¿verdad? El golpe de Eckhart solo la dejó inconsciente, respondió. Por mucho que me duela decirlo, nuestros planes futuros requieren que la mantengamos con vida. Su cabeza golpeó algunas rocas mientras la traía aquí, pero no veo razón para preocuparse por ello. Para empezar, no tiene nada entre las orejas. Justus esbozaba una amplia sonrisa, pero sus ojos castaños solo contenían odio cuando miraba a Detlinde. Ni siquiera intentaba ocultar su desdén, al igual que los caballeros que habían llegado con él. Era de esperar, las insensatas acciones de Detlinde eran la causa de la muerte de innumerables nobles de Arensbach y de que todo el ducado fuera considerado ahora tierra de traidores. ¿Son los nobles de Arensbach?, pregunté mientras llegaban más y más prisioneros. Era una pregunta necesaria, ya que no podía distinguir a los lancenavenses de la gente de Arensbach. Sí, Lady Rosamine, respondió uno de los caballeros. Estos son los asistentes de Lady Detlinde. Según el informe que habíamos recibido, Detlinde tenía al menos 10 asistentes con ella. Tal vez hubiera más que aún no habían sido sacados, pero los que estaban atados delante de mí parecían no tener ni idea de cómo habían acabado en esta situación. Las mordazas les impedían protestar, lo más que podían hacer era mirar con odio a los caballeros de Arensbach que los habían capturado. A la única de los asistentes que reconocí fue a Martina.
Debía de haber crecido demasiado para que ella me reconociera inmediatamente. A su vez, tuvo que entrecerrar los ojos un rato antes de que se le abrieran de sorpresa. En fin. Parece que los dos grupos se alojaban en edificios separados. Todos y cada uno de los nobles sacados del edificio atacado por Ferdinand eran de Arensbach. Mi atención se desvió hacia una mujer tendida junto a Detlinde. Tenía el pelo del mismo tono oscuro que Georgine y Sylvester, y compartía sus ojos verdes oscuro. Debía de estar nerviosa porque miraba frenéticamente hacia todos lados. Pronto, un hombre pelirrojo se unió al grupo de prisioneros. Parecía inusualmente arrogante para alguien que estaba atado. Sus ojos púrpuras estaban firmemente clavados en nosotros. Lady Rosamine, estos son Lady Alstede y Lord Blasius. Oh, estos dos. Alstede era la primera hija de Georgine y la hermana mayor de Detlinde. Blasius era su marido. Según recordaba, él y su hermano habían sido degradados al rango de archinobles tras la guerra civil, cuando su madre, la segunda esposa, fue ejecutada. El edificio ha sido sometido, anunció Ferdinand a su regreso. ¿Cómo van las cosas en el lado de Dunkelfelger? Lawrence envió un ordonance para confirmar, y una respuesta llegó casi de inmediato. Hemos subyugado nuestro edificio también. Todos los hostiles importantes han sido capturados. Estamos comprobando si hay puertas o pasadizos ocultos. ¿Todos los hostiles importantes? Repitió Ferdinand. Sus ojos delataban sorpresa mientras miraba a nuestros prisioneros, aparentemente buscando a alguien en particular. ¿Pasa algo?, le pregunté. No veo a Gervasio. Los lancenavenses de aquí son todos muy jóvenes. Reconozco a la mayoría por el saludo formal de los enviados, pero Gervasio no está entre ellos. Gervasio había partido hacia Lancenave antes de que naciera Ferdinand, lo que significaba que ya debía de tener unos 40 años. Empecé a mirar a mi alrededor, y efectivamente, no había nadie tan mayor entre nuestros prisioneros. Era extraño, sobre todo teniendo en cuenta que sus asistentes probablemente tendrían la misma edad. Ferdinand le quitó la mordaza a Alstede y dijo: ¿Dónde está Gervasio? Alstede no respondió a la pregunta. En su lugar, miró fijamente a Ferdinand con toda la gracia de un ciervo asustado y luego gritó: ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Y por qué me apuntan con sus espadas los caballeros de Arensbach? ¿Con qué fin han atacado las tropas de Dunkelfelger GUH? Eckhart había clavado un pie en la espalda de Alstede. Ella se derrumbó bajo la fuerza del golpe, y luego tosió y balbuceó, totalmente sorprendida. La miró con ojos llenos de malicia y dijo: No estás en posición de hacer preguntas. Respóndele. Alstede retrocedió ante tan inesperada violencia. Había sido criada como candidata a archiduque de Arensbach y ascendido al rango de archinoble por matrimonio. Sospechaba que nunca antes se había visto expuesta a un ataque así. Solo cuando Eckhart la agarró del pelo y le levantó la cabeza, gritó entre lágrimas: No lo sé. Nos quedamos en un edificio separado de los lancenavenses. No sé cómo pasa las noches el Lord Gervasio. Sonaron los gritos de la mujer. Sacudía la cabeza con tal desesperación que me convencí de que decía la verdad. No estábamos seguros de cuánto le habían contado a la gente de Arensbach sobre los planes de Lancenave, y no ganaríamos nada torturando a alguien que estaba completamente a oscuras. Abrí la boca para decir que dejáramos de presionarla, pero Ferdinand levantó una mano para hacerme callar y se adelantó. Hablas como si fueras una víctima en todo esto, lo cual no tiene sentido para mí. Detlinde fue elegida para convertirse en la próxima Aubarensbach, así que ¿por qué teñiste la fundación en su lugar? ¿No podías haber usado tu recién adquirida autoridad para detener su tiranía? ¿Y por qué trajiste a los lancenavenses aquí a la Academia Real? Has reducido el destino de tu ducado al de un traidor que trabaja con elementos extranjeros. Mi madre me lo ordenó. El rostro de Alstede palidecía por momentos, pero sus excusas solo provocaron una fría mueca de Ferdinand. Como archiduquesa, registraste a los lancenavenses como nobles de Arensbach, les permitiste usar el teletransportador de la finca de Lancenave, abriste el salón más lejano y les permitiste tontamente obtener stabs. No puedes pretender ser ajeno a la gravedad de tus crímenes. Madre siempre tiene razón.
y no actué solo. Un miembro de la familia real abrió la sala más lejana a los lancenavenses. Ferdinand se limitó a fruncir el ceño, pero los caballeros no tardaron en expresar su indignación. Habían capturado a un antiguo miembro de la familia archiducal de Arensbach por el delito de traición, solo para que les dijeran que la familia real estaba metida en todo el asunto. Los Cent aún no me habían reconocido como nueva archiduquesa, así que no pude abrir la puerta de la sala más lejana, continuó Alstede. Solicité la ayuda del comandante de los Caballeros de la Soberanía, que consiguió que la familia real nos ayudara. ¿Incluso la realeza está cooperando con Lancenave? ¿Qué demonios está pasando aquí? Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.